Saludos para todos, mi nombre es Wilmar Ortiz Ortega y presentaré el proyecto final de administración de base de datos, desarrollado en conjunto con mis compañeros Suslin Milena Molina Angarita, Samuel Andrés Torres Romero y John Jairo Cabeza Paredes. Antes de ingresar a la base de datos, deseo mostrar el entorno de trabajo utilizado durante el desarrollo del proyecto. Se utilizó Oracle Database 18cXE como SGDB y Oracle SQL Developer como herramienta de administración. Abrimos SQL Developer y nos conectamos a la conexión Campus, que es donde está el usuario MasterCoon, que es el usuario propietario de nuestro proyecto. Le colocamos la contraseña. Corresponde al propietario del esquema donde fueron creados todos nuestros objetos de proyecto. Y hay que tener en cuenta que en Oracle cada usuario posee su propio esquema. Acá tenemos las tablas o entidades creadas en nuestro proyecto. Entonces tenemos la tabla usuarios, ¿sí?, que almacena la información de autenticación y datos básicos. Tenemos la tabla de roles, ¿sí?, que define los perfiles de acceso. Tenemos la tabla de estudiantes, que tiene la información académica vinculada a usuarios. Tenemos la tabla de docentes, ¿sí?, que tiene la información que corresponde a cada docente. Tenemos la tabla de cursos, que es la oferta académica y docente responsable. Tenemos la tabla de módulos, ¿sí?, que corresponde a la organización de contenido por curso. Tenemos la tabla de actividades, donde están las actividades evaluativas de cada módulo. Tenemos la tabla de matrículas, que relaciona a los estudiantes con los cursos. El modelo fue normalizado para reducir la redundancia y garantizar la integridad referencial mediante llaves primarias y llaves foráneas. Ahora voy a realizar diferentes consultas que me permitan verificar la información. Entonces, como primero, voy a realizar la siguiente consulta. Entonces colocamos esta sentencia, la ejecutamos, seleccionamos y le damos correr la sentencia. Y acá verificamos que los estudiantes fueron almacenados correctamente. Ahora vamos a utilizar otra consulta. La corremos. Y acá podemos ver que la información, verificamos la información de los cursos registrados, ¿sí? Con una tercera consulta vamos a realizarla, que sea mucho más completa. Entonces seleccionamos todo el contenido de esta sentencia, la corremos, ¿sí?, y podemos verificar o demostrar la integridad referencial y el funcionamiento de la consulta join. Hasta este punto hemos verificado que la base de datos fue implementada correctamente, que las relaciones entre las tablas funcionan y que la información puede recuperarse mediante consultas SQL, así como lo acabamos de verificar. En esta parte de la sustentación voy a demostrar la administración de usuarios implementadas para el proyecto Campus EduTech. Los usuarios pues los creé en System. Para este proyecto se crearon varios usuarios con el fin de separar responsabilidades. En la conexión Campus que estamos trabajando tenemos el usuario MasterCoon, que corresponde al propietario del esquema y contiene todos los objetos de la base de datos. Posteriormente se crearon usuarios adicionales para representar los diferentes perfiles del sistema, como administradores, docentes y estudiantes. Vamos a verificarlo acá en este árbol, y en donde está la carpeta otros usuarios. Aquí podemos ver el usuario admin EduTech, ¿sí?, tenemos al usuario docente EduTech y tenemos al usuario estudiante EduTech. Estos tres usuarios se crearon adicional para representar cada uno de los roles que se requiere. Cada uno posee únicamente los permisos necesarios para cumplir con sus funciones, ¿sí? Esta estrategia evita que todos los usuarios tengan privilegios administrativos, incrementando la seguridad de la base de datos. Bien, ahora quiero mostrarles nuestro esquema
donde se da la estructura o diseño lógico, donde mostramos cómo está organizada la información de nuestra base de datos, lo que son las tablas, los campos, las columnas, las relaciones, las restricciones, los índices, las vistas y los objetos. Todas las tablas del proyecto fueron creadas dentro del esquema MasterCoon, ¿sí? En la conexión campus está el esquema MasterCoon, que es también el mismo usuario. En Oracle, cada usuario posee automáticamente un esquema con el mismo nombre. Este esquema almacena lo que son las tablas, ¿sí? Las vistas y los índices. Y demás objetos que pertenecen al usuario. Esta organización facilita la administración y evitar mezclar los objetos pertenecientes a otros usuarios. Como podemos ver, dentro del esquema se encuentran todas las tablas implementadas para la plataforma Campus EduTech, que son todas estas 12 tablas que hemos creado. Estas tablas fueron creadas durante la etapa de implementación física de la base de datos utilizando sentencias DDL. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consisten los roles. Para simplificar la administración de permisos, Oracle utiliza roles, que un rol corresponde a un conjunto de privilegios que posteriormente pueden asignarse a diferentes usuarios. Para eso vamos a abrir el script donde asignamos los roles. Entonces abrimos el archivo de script donde están asignados. Aquí tenemos los roles mediante el comando create. Fueron creados los roles y el comando grant, nos sirve para asignarle permisos específicos a cada usuario. Como en este caso, la representación de rol, estamos dándole, por ejemplo, grant create session para que puedan iniciar sesión, en este caso al usuario admin edutech o que tiene el rol de admin edutech, ¿sí? Aquí también le damos a través del comando grant para que pueda tener acceso a las tablas y también en este para que tenga acceso a las vistas. Seguimos trabajando con el comando grant. Aquí tenemos, por ejemplo, el comando grant selection MasterCoon cursos al rol docente edutech. Este comando concede al usuario docente edutech permiso para consultar la tabla de cursos, ¿sí? Acá además podemos ver que dice mastercoon.cursos. Eso es porque el propietario es MasterCoon. Y entonces se hizo esta sentencia de esta manera, ya que cuando se crearon este script, se creó en un segundo equipo como respaldo para probar que toda la información estaba correctamente creada y se podía recuperar de manera correcta. Es importante observar que únicamente puede consultar la información, no posee permisos para modificarla. Esta práctica hace parte del principio del mínimo privilegio que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en el comando revoke, como en esta sentencia, revoke select on MasterCoon cursos from role docente edutech. ¿Sí? Cuando un permiso deja de ser necesario, puede retirarse mediante la sentencia revoke. De esta manera, Oracle elimina inmediatamente el privilegio otorgado anteriormente. Nuevamente es importante decir que uno de los principios más importantes de la seguridad informática consiste en otorgar únicamente los permisos estrictamente necesarios. Durante este proyecto, este principio fue aplicado para evitar modificaciones accidentales y proteger la información almacenada. Por eso cada usuario o cada rol solo tiene los permisos que le conciernen. Ahora vamos a mostrar el funcionamiento de otro usuario creado, en este caso admin edutech. Ese fue creado a través, lo vamos a abrir a través de la conexión gestión, ¿sí? Te colocamos la clave de ingreso y esperamos que cargue. Como estamos viendo, ya está conectado la conexión gestión y acá pues está incluido el usuario de admin edutech. Vamos a ejecutar una sentencia
Entonces copiamos esta sentencia, ¿sí? La seleccionamos y la ponemos a correr. Como nos damos cuenta, en la sentencia esta va a consultar lo que son cursos, pero ¿por qué se escribe mastercoon.cursos? Porque mastercoon es el propietario de las tablas, porque es el creador. Entonces lo seleccionamos y la corremos. Y como nos damos cuenta que Oracle ejecuta correctamente la consulta debido a que este usuario posee permisos sobre dicha tabla. La administración de usuarios constituye una de las principales funciones del DBA. ¿Sí? Una adecuada asignación de los privilegios nos reduce los riesgos de seguridad, podemos proteger la información institucional y garantizamos que cada usuario pueda acceder únicamente a los recursos necesarios para desarrollar sus funciones. Las buenas prácticas nos dicen que se recomienda crear un usuario propietario del proyecto. Por eso nosotros en este caso creamos el usuario mastercoon que está asignado a través de la conexión campus. Y fue donde se implementó todo el proyecto de la base de datos Campus EduTech. Con esta demostración se evidencia que no solamente se almacena información, sino que también se implementa mecanismos de seguridad mediante los usuarios, los roles que les damos a cada uno y los privilegios. Garantizamos un acceso controlado a los recursos del sistema. Estas actividades forman parte de las responsabilidades propias de un DBA, ¿sí? Y constituyen pues una pieza fundamental para proteger la integridad, la confidencialidad de toda la información. Bueno, ahora quiero hablarles acerca de la automatización, respaldo y recuperación de la base de datos, ¿sí? En este caso, tenemos generados unos scripts que nos ayudan a hacer unos monitoreos de forma automática y guarda unos archivos en una carpeta, en un directorio raíz que ya se ha asignado. Vamos a buscar estos scripts. Entonces vamos a abrir el primero, que se trata de hacer un monitoreo. Entonces vamos a abrir el script. ¿Sí? Como lo vemos, entonces ya aquí está asignado con una serie de sentencias. Lo que hacemos es, a este script lo seleccionamos todo, ¿sí? Y no le damos correr con el botón de correr sentencias de ejecución o control enter, porque no nos va a funcionar. Debemos hacerlo a través de la tecla F5. ¿Sí? Me pregunta que bajo cuál conexión lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer sobre la de campus, que es el propietario, no lo de gestión, ya que no tiene los permisos. Le damos a aceptar y me corre, ¿sí? Lo que queremos que saque aquí me da el resultado, pero lo que nos interesa es ir a la carpeta donde se está generando este archivo. Aquí lo tenemos, este archivo es el archivo de monitoreo, lo abrimos y tenemos una información que nos ha suministrado de forma automática, ¿sí? Este script se desarrolla para un reporte del estado de la base de datos, ¿sí? con los totales. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como lo vemos acá en el SQL Server, lo hacemos a través de una instrucción spool, donde Oracle guarda automáticamente el resultado de las consultas dentro de un archivo de texto. Nos permite documentar información relevante para el administrador. Ahora vamos a trabajar con el script de respaldo. Entonces hacemos lo mismo, buscamos el archivo, ¿sí? Y lo abrimos. Abrimos el archivo de respaldo, ¿sí? Respaldo EduTech, que es el nombre que le colocamos. Igual acá ya tenemos una serie de sentencias, las seleccionamos, no las corremos con el botón de ejecutar o control enter, sino como dijimos con la tecla F5 para que automáticamente se genere en la carpeta de directorio raíz. Seleccionamos la conexión sobre la cual tiene el permiso, que es campus, y aquí ya me sacó la información que me va a generar. Pero nos vamos a la carpeta, que ya la tengo abierta, que es esta de EduTech, y sí, como lo vemos, me acaba de generar el respaldo en el archivo txt. Esto lo genera automáticamente con la información recopilada en la sentencia, digamos, ¿sí?
y esto nos sirve para respaldar alguna información. En este caso nos habla acerca de los usuarios, ¿sí? Con su respectivo rol. Nos sirve, digamos, esto es una evidencia que nos da para las auditorías y revisiones posteriores. Ahora vamos a trabajar lo que es un respaldo con la herramienta RMAN que se utiliza en Oracle. Para esto habremos símbolo del sistema, el CMD, ¿cierto? Ya que otra de las funciones fundamentales de un administrador de base de datos consiste en garantizar la disponibilidad de información. Esta es una herramienta recomendada con Oracle para hacer las copias de seguridad. Entonces lo primero que hacemos, estando acá en el CMD, ¿sí? Vamos a ejecutar el comando y le damos Enter. Ahí nos damos cuenta en qué versión estamos trabajando de Recovery Manager y ya estamos en la carpeta de RMAN, ¿sí? Ahora lo que hacemos seguidamente es generar entonces una lista de los archivos que se pueden respaldar. A través de este comando, ¿sí? Vemos la lista de los archivos que tenemos disponibles para recuperar, o más bien para respaldar, perdón. Seguidamente, entonces ejecutamos el siguiente comando para hacer el respaldo. Oracle nos proporciona la herramienta Recovery Manager, conocida como RMAN. Es especializada en administración de respaldos físicos y procesos de recuperación. Ahora vamos a abrir símbolos de sistema, el CMD. RMAN constituye la herramienta recomendada por Oracle para realizar copias de seguridad consistentes y recuperar la base de datos si hay posibles fallos. En este momento voy a ingresar a RMAN utilizando la autenticación del sistema operativo para administrar los respaldos de la base de datos. Entonces copiamos el comando RMAN Target y le damos Enter. Ahí nos muestra la versión que tenemos y ya hemos ingresado a RMAN. Copiamos ahora el comando list backup para verificar los tipos de respaldos que existen y sus características. Aquí nos muestra toda la información que está acerca de la base de datos y lo que se puede recuperar o se puede respaldar, mejor dicho. Entonces, estando ya acá en la sesión de RMAN abierta, copiamos el comando backup database y le damos Enter. Y ahí empieza a ejecutarse la copia de seguridad de RMAN. Ella se va a guardar en unos archivos físicos en un directorio que ya hemos creado previamente, que se llama RMAN Backup. Vamos a buscarlo, lo tenemos acá. Miren, en este momento se está creando en el directorio raíz C RMAN Backup, ¿sí? Por el momento lleva un archivo creado. Ella crea 3 archivos. Esperemos a que se termine todo el proceso. Ya terminado el proceso, verificamos, ¿sí?, cuando se terminó la fecha y eso, y podemos irnos a la carpeta y nos damos cuenta que ya tenemos los archivos físicos respaldados, ¿sí?, en la carpeta previamente establecida. Esa es la forma de hacer una copia de seguridad con la herramienta RMAN. Y ahora, para verificar que la información que hemos respaldado se encuentra en óptimas condiciones, vamos a ejecutar una línea de comandos que se llama Restore Validate Database, que verifica si el respaldo puede restaurarse correctamente sin modificar la base de datos. Entonces copiamos la línea de comandos y la ejecutamos. Y él empieza a hacer la validación de los archivos de copia de seguridad que hemos hecho recientemente. Y ha terminado y hemos verificado que Oracle comprueba la integridad de los archivos almacenados dentro del respaldo y todo está correcto por el momento. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una recuperación. Una vez disponible el respaldo válido, que ya lo tenemos acá en el archivo físico,
Entonces vamos a ejecutar el comando restore database como primera medida. Entonces copiamos esta línea de comandos y le damos enter. Él realiza el procedimiento y dice que se ha restaurado de manera correcta. Luego, en segunda instancia, debemos ejecutar el comando recover database. Le damos enter. Ejecutándose el comando, entonces verificamos de que se ha hecho la recuperación a partir de un medio físico y la fecha de finalización cuando se ha hecho. Ahora lo que nos queda hacer finalmente, o como tercera medida, es ejecutar la línea de comandos alter database open reset logs. Para esto entonces escribimos esta línea de comandos y le damos enter. Terminando de ejecutarse esta sentencia, entonces nos damos cuenta que la sentencia ha sido procesada y que durante el proyecto pues, ha sido posible restaurar exitosamente la base de datos utilizando esta secuencia con estas 3 líneas de comando. Hay que tener en cuenta que en el último comando, el Open Reset Logs lo que hace es abrir nuevamente la base de datos después de finalizar un proceso de recuperación y reinicia la secuencia de registros y transacciones. Este comando únicamente es utilizado cuando Oracle lo requiere después de determinados procesos de recuperación. Luego de terminada la recuperación de la base de datos, entonces lo que hacemos es salir de la herramienta RMAN, ¿sí? Y abrimos nuestra conexión en SQL Developer. En este caso, Campus, que es el que corresponde al usuario MasterCoon, que es el usuario propietario o DBA. Esperamos y ahí verificamos de que está entrando correctamente al usuario. Ahora desplegamos acá las tablas, ¿sí? Y verificamos que están todas las tablas completas. Eso es una demostración de que la recuperación se hizo correctamente. Vamos a mirar a ver que estén los índices también. ¿Sí? Los índices que se habían creado, que fueron 3, también están allí. Ahora vamos a ejecutar una sentencia para verificar de que la información está disponible. Ejecutamos la sentencia, ¿sí? Y nos muestra la tabla de usuarios. Entonces esto quiere indicar de que se hizo correctamente la restauración de la base de datos. Ahora les voy a hablar de en qué consisten los diferentes scripts que hemos utilizado para el desarrollo de este proyecto de base de datos. Voy a tomar como ejemplo el script de creación de tablas. En específico voy a hablar del script de recursos educativos. Entonces, hay un script que corresponde a los recursos educativos, ¿sí? Que los tengo acá en la parte de abajo. ¿Sí? Y entonces aquí vemos que con la sentencia create table, ¿sí? Recursos educativos, que es donde se crea una tabla de recursos educativos donde se almacenan los materiales de apoyo que estarán disponibles para los estudiantes dentro de cada módulo. ¿Qué significa ID de recursos number primary key? Entonces eso lo que quiere decir es que es la columna que identifica el recurso, que es de tipo number, o sea numérico, y que además se define como primary key, lo que significa que es una forma única del recurso y no puede repetirse y es un valor, ni puede ser un valor nulo. ¿Sí? Ahí vemos también el título, que es un varchar 100 not null. ¿Sí? El título utiliza varchar 100 para almacenar texto hasta 100 caracteres. La restricción not null garantiza que todos los recursos tengan un título obligatorio. Ahora tenemos en la siguiente línea tipo de recurso, varchar 250 not null. Lo que quiere decir que este atributo indica que el recurso, por ejemplo, un PDF o una presentación también es obligatorio mediante la restricción not null. Luego sigue
la URL varchar 300. ¿Sí? Significa la columna URL almacena una dirección donde se encuentra el recurso. Se definió de 300 caracteres porque las direcciones web suelen ser largas. No es obligatoria, por eso no tiene el condicionante de not null. Luego sigue la identificación de módulo, que es number not null. Este campo almacena la identificación del módulo que pertenece el recurso. Es obligatorio porque todo recurso debe estar asociado a un módulo, ¿sí? Y luego tenemos la instrucción constraint fk recurso módulo, ¿sí? Aquí se asigna un nombre a la restricción. Para nombrar las restricciones facilita su identificación y la administración dentro de Oracle. También viene otra línea que dice foreign key y de módulo, que es una llave foránea que relaciona al recurso educativo con el módulo. Y luego está la línea de referencias del módulo, que también es para ayudar a identificar eso. Gracias a la restricción, Oracle garantiza que haya una referencia válida, ¿sí? Que haya una integridad, evitando registrar un recurso para un módulo que no exista. Entonces, en este caso, explicamos lo que significa el script este. Cada script de cada tabla pues tiene sus condiciones de acuerdo a los atributos que se le hayan asignado. Ahora vamos a explicar lo que concierne al script de inserción de registros, ¿sí? Después de crear la estructura de la base de datos con todas las tablas, entonces el siguiente paso es poblarla con información de prueba. Para ello se utiliza la sentencia insert. Esta función lo que hace es agregar registros a cada una de las tablas del sistema, ¿sí? Inicialmente pues se coloca insert input y se coloca la tabla, luego en su orden los valores que correspondan. Primero, por ejemplo, la llave primaria, y cada uno de los atributos pues lleva su valor en orden como está establecido en la tabla, así como lo vemos acá en este ejemplo. Esto se hace con los registros para cada una de las tablas, pero pues utilizando la sentencia de insert. Y luego señalamos la tabla y luego los valores. Ahora les voy a hablar en qué consiste el script de las consultas. Inicialmente empezamos por el comando select con la sentencia, por ejemplo, select from usuarios. Esta consulta de sentencia select es para recuperar la información de la tabla de usuarios. El asterisco indica que mostrarán todas las columnas y todos los registros de esta tabla, como lo tenemos seleccionado acá. Ahora vamos a hablar con la sentencia o con el recurso where, ¿sí? Por ejemplo acá. La cláusula where permite filtrar información. En este caso solo recupera el curso específico cuyo identificador sea igual a 1, ¿sí? Evitando mostrar todos los registros de la tabla. Para eso se utiliza ese comando where. Ahora tenemos el comando o la cláusula order by. Order by, ¿sí? Muestra los resultados. En este caso los usuarios se muestran ordenados alfabéticamente en el campo apellido, facilitando la consulta de la información. Ahora tomamos como referencia los comandos de consulta inner join para la sentencia. Entonces en esta se utiliza inner join para relacionar tres tablas, lo que es matrículas, estudiantes y cursos, en este ejemplo, digamos, o en esta consulta. Y gracias a esta operación es posible mostrar información relacionada sin duplicar datos de las tablas. En el script que concierne al comando count, entonces la función count permite contar registros. En este caso calcula el número total de usuarios registrados en la base de datos. Ahora vamos a verificar en qué consiste la sentencia o los comandos para la sentencia group by. Y en este caso la cláusula lo que hace es agrupar los registros según un criterio. En este caso los reúne por rol y posteriormente cuenta cuántos
pertenecen cada uno. Tomamos las siguientes decisiones técnicas para desarrollar este proyecto. Primero se implementó un modelo de base de datos relacional porque permite organizar la información de forma estructurada, reducir la redundancia y garantizar la integridad de los datos mediante claves primarias y claves foráneas. Además, este diseño facilita el crecimiento futuro del sistema sin modificar la estructura principal. Las relaciones que se establecen entre las tablas se implementaron mediante claves foráneas para mantener la integridad referencial. Esto garantiza que un registro relacionado solo puede existir si previamente existe el registro principal, evitando inconsistencias en la base de datos. En los tipos de datos se implementaron restricciones como, en los tipos de datos se le utilizó la naturaleza de number para los numéricos, varchar, date y unique. En las restricciones también colocamos como primary key, o sea, una llave primaria, ¿sí? El foreign key, el not nut y el unique. Los registros se cargaron respetando el orden de las relaciones. Primero que todo, lo que hicimos fue insertar solo 3 registros para verificar que todas las tablas funcionaban correctamente. Luego se llenaron el resto de los registros, que en la mayoría fueron 15, exceptuando en la de usuarios, que se completó hasta 33, pues de acuerdo a los requerimientos de lo que se dio el proyecto, ¿sí? Las tablas se cargaron las independientes primero y luego las dependientes, garantizando las claves foráneas y evitando errores de integridad. Las consultas SQL se utilizaron progresivamente con select, where, order by, inner join, count, group by, ¿sí? Con el objetivo de validar la información almacenada y demostrar que el funcionamiento del modelo relacional, ¿sí? Los roles se crearon de forma independiente de acuerdo a sus funciones y respetando el principio del mínimo privilegio, asignando únicamente los permisos que eran necesarios de acuerdo a cada función, por ejemplo, administrador, docente, estudiante. Esto mejora la seguridad y el control de acceso. Lo que es el monitoreo, ¿sí? Permitió verificar el estado de la base de datos y validar la existencia de tablas, comprobar la cantidad de registros y conocer los espacios ocupados por los objetos almacenados. Se confirmó el correcto funcionamiento del sistema. Con la automatización de las tareas administrativas mediante Script SQL se pudo generar reportes y respaldos lógicos. Esto reduce la intervención manual del administrador y facilita el monitoreo periódico de la base de datos, ¿sí? Con el respaldo de la herramienta Reman se logró utilizar y crear un respaldo de archivos físicos consistentes, comprobados, y también se logró establecer una recuperación completa y funcional, ¿sí? Inicialmente nosotros hicimos una recuperación en un segundo equipo para pues lograr una mayor seguridad, y así obtuvimos, digamos, 2 equipos con la misma información. Por si teníamos alguna falla, pues teníamos un respaldo adicional. Esta práctica se recomienda en ambientes reales, ya que pues da una mayor confianza. ¿Sí? Los índices fueron creados para mejorar y optimizar las consultas, ya que consume menos recursos y no tiene necesidad de buscar en toda la tabla completa, sino solamente los datos que se necesitan. Se utilizó la herramienta Explain para el plan, porque se le dice exactamente qué es el comando que se quiere ejecutar al buscar en una sentencia específica. Así nosotros logramos utilizar estas herramientas para crear un plan concreto de manejo y administración de esta base de datos. Gracias.